alfombrita. Y hasta la vecina, Emperatriz Metiche. El baño es el reino más visitado. Tiene Glade canasta líquida que lo mantiene limpio y perfumado desde el primer al último día. Glade, hace de tu casa un hogar. Amigos, en el último tramo de este encuentro en esta tarde en casa, recordamos que estamos con la socióloga y experta en centros educativos, Nilia Viscardi. Trabaja en dos de las facultades de la Universidad de la República, ¿verdad? Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias Sociales. Bien. ¿Qué pasa con el recreo? Bueno, Que es un espacio donde a veces se dirimen algunos conflictos que a veces se generan en el aula, pero a veces también se generan en el propio espacio. Cortá para la salida, decíamos en mi época, o cortá para el recreo, que es lo mismo. Es decir, un espacio donde supuestamente... ¿En su época eran violentos, Sotelo? No, éramos unos angelitos. No, pero es un espacio muy interesante, porque puede haber cientos de niños y niñas en un espacio compartido donde supuestamente no hay reglas, o por lo menos no las reglas más o menos estrictas del aula. sí, el tema del recreo ya es una tradición a esta altura y nos permite hablar de dos aspectos distintos, la convivencia y la transformación institucional. La transformación institucional, los cambios de los climas dependen, por un lado, de la comprensión de los docentes y la transformación de sus prácticas en algo que empieza cuando el niño entra y termina mucho después que el niño entra, probablemente, y los adultos también. Los recreos son ese espacio que no es el aula, pero en el que ocurre muchísima cosa. ¿De qué dan cuenta los recreos? Y los recreos son la expresión de tres cosas. La infraestructura de la escuela, hay un patio apto, hay una organización que permite una cantidad adecuada de niños en ese espacio interactuando. Hay propuesta en ese juego, porque creo que el juego libre es interesante, pero a veces hay niños que necesitan reestructurar su juego. Es decir, ahí hay una oportunidad para volver a vincularse con los niños desde un lugar muy particular, que es el lugar de máximo aprendizaje, que es el juego, el descubrimiento de la naturaleza, el descubrimiento del otro, porque a veces si ese juego se deja librado a lo que los niños hacen y no se ve qué es lo que los niños hacen en ese juego, puede haber reproducción de violencias. En una sociedad muy permeada por la velocidad de los juegos que llevan al combate, a la lucha, se juega a la violencia y en algo, es más, uno lo ve con niños y adolescentes, se acerca, parece que estuvieran efectivamente peleándose y están en un juego, sobre todo con los varones. Entonces, reflexionar sobre el juego de los niños y adolescentes es muy importante porque puede además traerse al aula nuevamente, pero requiere de recursos humanos. Es decir, si quien está cuidando el recreo es una maestra que en definitiva está descansando la voz, está descansando del aula, y en ese momento, en vez de poder descansar o conversar con una compañera o tener un respiro, tiene que cuidar un recreo de 40, 50, 100 o 500 niños, evidentemente eso, en vez de ser un factor que tranquilice a los niños en ese espacio, que es además un espacio de descanso pedagógico, puede generar otro tipo de trastorno. ¿Y qué sugiere? Yo creo que, y esto es un problema de imaginación y de inversión, creo que nosotros tenemos hoy una figura muy interesante, que es la figura del educador social, que podría participar, que además está asociada a la formación docente, de estos espacios, estructurando el juego, analizándolo, conociendo a los niños desde otro lugar, porque allí los niños se descubren desde un espacio que no es el espacio estrictamente del saber, y nosotros allí podemos estructurar posibilidades alternativas. Pienso en esta figura porque hoy los docentes recurren mucho a algo que tiene otra función, que es el asistente social o el psicólogo, para resolver el conflicto. Hay que resolver el conflicto, hay casos que requieren de asistencialismo o de otras medidas, pero si nosotros estructuramos el juego, además de estructurar el aula, y con esto no le estoy quitando a los niños la posibilidad de sacarse, vamos a decir, la atención, tampoco estoy proponiendo un espacio pedagógico 2, pero de alguna manera creo que también podríamos anticipar bastante de ese conflicto, que es el problema de regreso después del recreo, claro, en el que los niños muchas veces, en vez de llegar tranquilos,
llegan de alguna manera en un estado de alteración mayor por los conflictos que se suscitan en ese espacio. ¿Juegan menos? No sabría decir porque no tengo una medición sobre el juego. Creo que la característica que distingue a los niños de los adultos es la de jugar, y en general los niños tienen la capacidad más bien de jugar aún en espacios insospechados. Me mostraban en Tucumán, en un seminario sobre violencia en las escuelas, una docente que trabaja un trabajo maravilloso con títeres, fotos de un artista que no me acuerdo, López, creo que era de apellido, Ciro López, con fotos de niños jugando en contextos de guerra, de pobreza. Entonces, aprovechemos esta oportunidad porque allí los niños nos hacen una propuesta que creo no debemos desperdiciar antes de ir a la denuncia, confundiendo muchas veces la violencia de un niño o el juego de un niño, una mala reacción a ser trabajada. Creo que aquí es muy delicado estar hablando de violencia en los centros educativos como si fuera una continuidad del problema, una anticipación. Creo que es una imagen que se mezcla del delito futuro. No tiene nada que ver, nos puede ocurrir en el hogar, nos puede ocurrir en la escuela. Hay, sobre todo en los varones, un manejo de la agresividad que suele ser, a veces, pasar por el uso del cuerpo, ¿no? En una sociedad de la imagen y de la inmediatez, en la cual, evidentemente, nosotros tenemos que hacer otras propuestas para canalizar la agresividad, que es algo instintivo y del ser humano, el sufrimiento escolar. Hablábamos de eso con una colega inspectora, Perla Echevarren, que me traía esta imagen y creo que es una imagen muy importante. Hay sufrimiento escolar en la escuela por la dificultad de estar quieto, por la dificultad de estar constreñido. Ese sufrimiento, justamente, si no es manejado a través del juego, que lo ponga en escena, y de la palabra, ¿a dónde va a ir a recaer? En el cuerpo. Y por lo tanto, si mezclamos el cuerpo y la agresión, lo que vamos a tener es una agresión física que de todos modos en nada se asemeja a un hecho delictivo. Claro. Es decir, puedo entender por qué se hicieron denuncias en la comisaría. Creo que lo que debe reforzarse es el trabajo pedagógico. Nilia, recordemos que hablamos de niños de 11 años, ¿no? Exactamente. Ahora, cuando decís pensar, ser imaginativos o creativas nuevas propuestas, te pregunto, ¿no falta en este tejido algunos hilos? Es decir, ¿no falta en los centros educativos una trama más rica que no pase solo por la directora, la secretaria, la maestra, que incluya educadores? En alguna medida hay asistentes sociales, psicólogos, pero siempre con un abordaje desde lo clínico, digamos. Es decir, organizar a los propios estudiantes, sobre todo cuando entran en la adolescencia, para que ellos mismos puedan colaborar en la tarea de resolver los conflictos que puedan surgir, es decir, enriquecer esa trama institucional. Escucho la palabra falta y si es por faltarnos, Sí, creo claro. que la proyección, y esto lo digo realmente en absoluta creencia, que debiéramos triplicar nuestro Producto Bruto Interno para tener las escuelas que queremos, y eso es un dilema de sociedad difícil de resolver. Una parte importante puede apelar a la movilización de la solidaridad de otros actores, otra, rever prácticas. Aunque no tenemos los recursos para generar eventualmente un nuevo modelo, desistir de la resolución del conflicto a través del asistencialismo o limitarla para hacer crecer el vector pedagógico es la solución, sin olvidar que efectivamente tenemos un rezago histórico que se vincula con los salarios. Si nosotros proyectáramos las escuelas y los liceos que necesitamos construir en Uruguay para tener una red urbana de atención razonable que brinde, es decir, que cada niño tenga el lugar que se merece y que los docentes puedan trabajar en las condiciones adecuadas, evidentemente tenemos una agenda acá difícil de saldar. Pero olvidando estos temas, evidentemente hay una exageración, creo. Permitime un detalle, sí. Porque si nos olvidamos de hablar de estos temas, nunca van a aparecer los recursos. Bueno, fue una palabra infeliz. No, entiendo. Fue una escisión a mí teórica. Lo que me preocupa, lo que me preocupa es que no se hable lo suficiente de estas cosas. Es decir, de todo lo que falta,
en un montón de... Entonces, claro, después tenemos dos actores y no sabemos muy bien cómo... Deben verse las dos de conjunto, claro. Los diseños institucionales, la modificación. Fíjese que el sistema educativo se estructura con tradiciones que tienen ya más de un siglo y medio, que están en la memoria de la institución y que incluso por cuestiones de burocracia, de contrato, es muy difícil subsanar. Claro. Por ejemplo, en la enseñanza media, la contratación docente es por hora aula. Por lo tanto, no hay allí una visión del centro que sea... o que asocie el trabajo del docente a lo que ocurre en la vida escolar, claro, desde que se entra hasta que se sale. Ese tipo de tradiciones difíciles de modificar, porque así se conforma la formación docente, también tienen que estructurarse en una sociedad que cambia, y que cambia a toda velocidad y que cambia más rápido de lo que la podemos entender. Sumando a eso las cuestiones generacionales, los cambios de sociedad. Entonces tenemos que estar activos y reconocer que hay cuestiones que ameritan efectivamente lo que a veces aparece como una protesta permanente, una insatisfacción vinculadas a los recursos. Hay cuestiones que tienen que ver con la dificultad de cambiar tradiciones, sistemas burocráticos en educación pública, eso es claro, porque es uno de los sistemas y los aparatos más grandes del Estado, uno de los aparatos ideológicos más grandes del Estado, y por otra parte, justamente poder tener actores, en esto creo que los maestros que escuchan, profesionales tal vez como los asistentes sociales y psicólogos, pero sobre todo como los educadores, que tienen una sensibilidad con este acontecimiento nuevo, que a veces el director que conformó su práctica en nuestro momento puede requerir de esta escucha para poder entender de otra manera eso que él interpretó como una falla cultural, como una falla de valores, y es en definitiva un cambio al que hay que dar respuesta pedagógica apostando al centro y a las prácticas cotidianas. Suya, Sotelo. Bueno, la yerba. Claro. Está faltando. Bueno, Nilia Viscardi, gracias por acompañarnos. Yerba, salud y flora para ti. Muchas gracias. Dios. Es nuestro obsequio y tendríamos que darle dos porque vino en feriado, ¿no? Sí. Pero es laborable. Bueno. Es laborable. Si no, no estaríamos tú y yo acá. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias, Viscardi. Gracias a ustedes. Chao. Buenas noches, Verónica. ¡Ay, qué alegría, Julieta, tenerte a vos en el Día del Locutor! Porque cuando uno festeja el Día del Locutor, hay que tener un buen locutor. Por eso no está Chucho. Efectivamente. Pero ahí